Ven, sígueme, una charla entre amigos, el podcast donde exploramos el amor de Jesucristo y su impacto en nuestras vidas. Bienvenidos. Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de Ven, sígueme, una charla entre amigos. Yo soy Adriana y en esta semana voy a estar solita y la verdad es que creo que es la primera vez que grabo este podcast solo yo. Reina ya lo ha hecho en otras ocasiones, así que esta vez me tocaba a mí, me dijo, amiga, ¿cómo es posible que no lo vas a hacer? Sí, normalmente a la que no le molesta grabar sola es a mí, pero no sé por qué razón siento que necesito el soporte, el apoyo de mi amiga para poder hacer esto. Así que lo voy a hacer el día de hoy y vamos a ver cómo nos va. Fíjense bien, antes de que podamos comenzar, yo quisiera cambiar un poquito el reto que les dijimos de que a finales de noviembre, si no lográbamos llegar a 1000 suscriptores, este podcast termina. Y miren, yo no sé si Reina va a ver este episodio, pero si es que acaso lo ve, pues ya me reclamará. Y ahora van a ver por qué. Porque yo les voy a cambiar el reto un poquito. Tenemos de aquí hasta finales de noviembre, ¿ok? Para llegar a 1000 suscriptores y poder convencer a Reina de que sigamos con el podcast. Se los prometo que si ella escucha esto me va a decir, qué mala onda eres, ¿por qué dijiste eso? Como que yo soy la única que me estoy desanimando. Miren, la verdad es que no es así como un desánimo así de, ay, qué horror, es que qué triste. No es así. Y antes de seguir con esto, quiero agradecerles a todos los que nos han dejado sus mensajes de apoyo. De verdad significan muchísimo, muchísimo. Y los leemos y cuando yo leo uno se los envío a Reina, Reina lee otros y me los envía a mí. Y siempre estamos muy agradecidas de sus palabras tan bonitas, de todos ustedes los que constantemente nos escuchan y de verdad eso significa muchísimo y eso nos hace sentir ya de por sí, ya con eso, aunque no hemos llegado a esos 1000 suscriptores, nos hace sentir muy bien, nos hace sentir que esto tiene un sentido, que realmente es apreciado. Así que síganos apoyando, recuerden, compártanlo para que lleguemos a 1000 suscriptores y podamos convencer a Reina. Bueno, vamos a empezar. Oigan, fíjense, hablando de soledad, de que estoy sola el día de hoy, hay algo en común con lo que vamos a estar viendo en esta semana, ¿ok? Recordemos que estamos ya viendo la última parte de los escritos de Moroni en el libro de Mormón. Ya Mormón le pasa los escritos a Moroni y está escribiendo las últimas palabras dentro de estas planchas y qué es lo que nos quiere decir. Y hay tantos sentimientos encontrados en estos capítulos porque hay soledad, hay esperanza, hay mucho por lo cual mirar hacia adelante y decir, creo que también tengo muchas cosas por mirar hacia adelante. Pero bueno, vamos a empezar con el capítulo 7. Y para poder hacer eso, quisiera que pensaran en qué es lo que ustedes le escribirían a sus hijos, ¿sí? Que la última que le quisieran decir a sus hijos, a las personas que aman, a su pareja, si quisieran dejarle algo como concluyente dentro de su vida, ¿qué es lo que ustedes le dirían? ¿Cuáles serían esas palabras que le dirigirían? Piensen ustedes y piensen ahora en que estas son las palabras que Moroni decidió dejarnos, ¿ok? Y que Mormón le pasa estas planchas a su hijo y le deja en los primeros capítulos las palabras de él, ¿verdad? Las palabras de lo que él quiere dejarle muy claro. Y Moroni también hace exactamente esto. Son estas palabras de, te voy a pasar esto, quiero que lo leas, estoy poniendo toda mi energía, lo que me queda de vida, ¿ok? Mis últimos días quizás, para poder escribir esto que pienso que es importante. Y cuando pensemos en eso, entonces quizás esto que vamos a leer, cuando leamos estos capítulos, va a tomar muchísimo más valor. Hay muchos testimonios, ¿verdad? Hay un testimonio grande puesto en estos episodios. Y esta importancia de saber, por ejemplo, el testimonio que nos dejan nuestros padres, nuestros abuelos, y no necesariamente estoy hablando de un testimonio del Evangelio, sino en general de la vida, tiene un gran valor. Yo recuerdo muchísimo un tiempo en el que, muy, muy preciado para mí, porque fue en un tiempo en el que estuve viviendo con mis papás, mis abuelitos, una situación ahí medio extraña, pero fue cuando nosotros vendimos nuestra casa en México para podernos venir a vivir a Canadá. Fuimos a vivir allá con ellos. Y tuve el privilegio de escuchar a mis abuelitos, una pareja de más de 60 años juntos,
de 90 años de edad, tratarse con tanto amor y hablarse entre ellos con tanto amor. Pero lo que quiero decirles de esta historia es, yo podía perderme en sus historias. Me sentaba con ellos a la mesa y me quedaba a escucharlos y les hacía preguntas y preguntas y me gustaba que me dijeran de su vida y sus consejos. Y ese tipo de... Y todas esas pláticas se han quedado en mi corazón de una manera muy especial. Estos momentos en los que alguien con tanta sabiduría o que ha vivido tantas cosas quiere compartirte eso que ha vivido para que tú puedas quizás aprender algo, tiene muchísimo valor. Y esto es lo que está pasando aquí con Moroni. Son como estas palabras que nos deja de enseñanzas, a pesar de todas las dificultades que tiene, o mejor diría, debido a esas dificultades es que tiene ese testimonio tan fuerte. Y empieza en el capítulo 7 diciendo, quisiera hablar un poco al resto de este pueblo que ha sido preservado, si es que Dios les concede mis palabras. Él tiene una esperanza de que estas palabras sean vistas, leídas por más personas, ¿ok? Entonces desde el principio vemos esta esperanza en Moroni. Y dice, por tanto, arrepentíos y sed bautizados en el nombre de Jesús y hacíos al evangelio de Cristo, que no solo en estos anales os sea presentado, sino también en los anales que llegarán de los judíos a los gentiles, anales que vendrán de los gentiles a vosotros. Ese es el testimonio que Moroni nos quiere dejar: arrepentirse, ser bautizados y creer en las palabras de ambos libros, tanto del libro de Mormón como de la Biblia, para que lleguen de los gentiles a la casa de Israel. Dice, porque aquí se escriben estos con el fin de que creáis en aquellos, y si creéis en aquellos, también creeréis en estos. Y si creéis en estos, sabréis concernente a vuestros padres, y también las obras maravillosas que se efectuaron entre ellos por el poder de Dios. El poder tomar estas palabras que Moroni se tomó el tiempo de escribir, decir, ok, me está diciendo que sí, que yo crea en estas palabras, y que si yo creo en estas palabras voy a creer en la Biblia, y si creo en la Biblia voy a creer en estas palabras. Es este gran significado de poder creer cómo estos dos libros se complementan y cómo son la palabra de Dios, y que nos puedan ayudar a fortalecer nuestro testimonio sobre algo maravilloso, que es Jesucristo, que es el evangelio de Jesucristo, y nos los dice en el versículo 8. Estos testimonios, esto es lo que él quería que supiéramos. ¿Cuántas veces hemos tenido, amigos, a lo mejor experiencias que hemos vivido fuertes y que no sé si hayamos quizás necesariamente hayamos querido necesariamente compartir con nuestra familia, ¿ok? Con nuestros hijos, por diferentes razones, quizás porque, quizás no lo van a entender, o quizás ni siquiera me van a escuchar porque no les importa nada de lo que les digo y no me van a escuchar, cuando en realidad creo que estas vivencias que podamos compartir, que a lo mejor el día de hoy no les van a hacer sentido, no nos van a medio escuchar o van a pretender que no nos escuchan, en el futuro van a significar grandes cosas. En el futuro van a entrar en su corazón y van a decir algún día, mi mamá, mi papá me dijo esto. Esta es una de las esperanzas que, por ejemplo, Reina y yo tenemos cuando pensamos en hacer este podcast, de decir, vamos a dejar estas palabras y vamos a grabarlo para ellos, para nosotros y para ellos. Es un recordatorio de por qué hacemos este podcast, y lo repito y lo digo a mí misma, porque creo que es parte de este objetivo y de este recordar por qué decidimos hacer esto, para no rendirnos. Pero aparte de ese punto, lo que quiero decirles es que el otro día estaba yo hablando con mi hija, o estábamos en una noche de hogar, la verdad es que no recuerdo, pero ella dijo un comentario sobre lo que estábamos hablando, que es un comentario que o Reina o yo dije, o yo dije en uno de nuestros podcasts. Yo no le agarro y el podcast y se los pongo a mis hijos, por supuesto que no, pero ellos me oyen. Ahorita si escuchan por ahí a alguien tosiendo, es mi hijo, ¿no? Él me escucha, él está aquí, o cuando estoy editando, lo estoy editando y mis hijos me escuchan, y lo escuchan por ahí. Y esas cosas que a lo mejor estaban viendo la tele, a lo mejor estaban leyendo, estaban haciendo cualquier tarea, lo que fuera, están escuchando. Nunca tengamos miedo de compartir nuestro testimonio, porque ellos lo escuchan, porque ellos saben, porque ellos también tienen la bendición de recibir respuestas a través del Espíritu Santo.
no nos cansemos nunca de hacer lo bueno. No nos cansemos de testificar de nuestro Señor Jesucristo. No nos cansemos de testificar de aquellas cosas que creemos. Porque siempre va a haber alguien escuchando. Y no sabemos cuándo es que ese testimonio va a tocar el corazón de esa persona y va a poder hacer un cambio en su vida. Y creo que esto es justamente lo que Moroni tenía en mente y tenía en su corazón. No sé por qué va a pasar esto, no sé cómo va a ser, no sé cómo es que este libro va a salir, no sé qué me va a pasar, no sé si voy a vivir, no sé si me voy a morir pronto, no sé nada. Él no sabía nada, pero había algo que sabía, y era que Jesucristo es nuestro Señor, que su evangelio es el camino de regreso a nuestro Padre Celestial, que si nos arrepentimos y decidimos venir a Él todo el tiempo y decidimos tomar su nombre sobre nosotros, vamos a poder experimentar un gozo. Y Moroni está hablando de un gozo cuando se encuentra en una situación realmente complicada. Vayamos simplemente al capítulo 8. Dice en el versículo 3, y mi padre también murió a manos de ellos, y yo quedo solo para escribir el triste relato de la destrucción de mi pueblo. Mas he aquí, han desaparecido, y yo cumplo el mandamiento de mi padre. Y en el versículo 5 continúa y nos dice, no tengo mineral y no puedo obtenerlo porque me hallo solo. Mi padre ha sido muerto en la batalla y todos mis parientes, y no tengo amigos ni a dónde ir, y cuánto tiempo, Señor, permitirá que yo viva, no lo sé. Podemos ver a un hombre solo, sin familia, sin amigos. Y alguien podría decir devastado. Está devastado, en realidad está... ¿Cuál es la situación de Moroni? Está rodeado de maldad. Y no solo está rodeado de maldad, sino que está solo para afrontar esa maldad. Y creo que él, sabiendo que nosotros leeríamos esto, porque más adelante nos dice, yo no los puedo ver, pero los escribo como si los viera, ¿no? Él, pensando en cada uno de nosotros, dice, ¿saben qué? Yo quiero que sepan que lo que es sentirse solo, lo que es sentirse que quizás ya no hay esperanza, lo que es sentir que he sido abandonado en este cuerpo mortal, en esta vida mortal. ¿Y qué es lo que voy a hacer con este sentimiento? ¿Cómo puedo seguir adelante con este sentimiento? Quiero que ustedes sepan que a pesar de esta soledad tan tremenda, de este dolor tan tremendo, hay un mensaje que les quiero dejar. Hay una esperanza que quiero que vivan. Y justamente esta esperanza la hablan también en la conferencia que acabamos de pasar en octubre. Y fue el primer discurso de la conferencia que tuvimos el sábado por la mañana por el elder Neil L. Anderson, en el que habla de las palabras de Moroni y su soledad. Y él dice las palabras de Moroni. Dice, ¿qué es lo que habéis de esperar? Debéis tener esperanza por medio de la expiación de Cristo y el poder de su resurrección, en que seréis levantados a vida eterna. Y después el elder Neil Anderson dice, mis hermanos y hermanas, la esperanza es un don viviente, una dádiva que crece a medida que aumentamos nuestra fe en Jesucristo. La fe es la certeza de lo que se espera. Esta fe en Jesucristo puede sostenernos en toda nuestra vida. Yo recuerdo un tiempo en el que realmente pasé un momento muy difícil en mi vida, en el que no entendía por qué me estaba pasando, ¿no? La clásica pregunta de ¿por qué a mí? Yo hice esa pregunta, ¿no? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí me tiene que pasar esto si estoy tratando de hacer las cosas bien? Moroni era un profeta de Dios. Moroni estaba haciendo todo lo que era bueno. Y aún así estaba solo, sin familia, sin amigos. Y yo recuerdo que mientras más oraba, la respuesta del por qué yo no lo recibí en ese momento. Pero lo que sí recibí es todo está bien, estoy contigo. Y conforme fue pasando el tiempo, me fui dando cuenta del por qué. No era precisamente el por qué yo. Mi pregunta cambió. Fue más bien ¿qué era lo que tenía que aprender de esto y qué es lo que aprendí? Y debido a que me acerqué mucho más al Señor en ese momento, salí fortalecida. Y yo creo que muchos de ustedes tienen este mismo tipo de experiencias en los que han salido mejores personas después de una prueba grande, después de haberse sentido derrotados, después de haberse sentido abandonados, de haberse sentido solos, de haberse sentido como Moroni se sintió. Y esta esperanza en Jesucristo y este aprendizaje que tuvimos al poner nuestra esperanza en Jesucristo, creo que es lo que nos permite
prepararnos también para otras cosas. Y nos permite ser esa persona que Dios quiere que nos convirtamos. Y este es el gran aprendizaje que me deja aquí Moroni en este capítulo 8. Es esta esperanza y nos habla de muchísimas cosas más. Nos empieza a hablar acerca de algo que es súper interesante. Fíjense en el versículo 12. Si quien reciba esta historia y no la condene por las imperfecciones que hay en ella, tal persona sabrá de cosas mayores que estas. Este versículo me llamó muchísimo la atención en particular porque siempre hablamos sobre la perfección del libro de Mormón, ¿cierto? Y me pregunto a qué se refiere con las imperfecciones que haya en este relato, que haya en esta historia. Creo que tenemos que contemplar que cada una de las cosas que fueron escritas en este libro, con la doctrina perfecta, escuchemos bien esto, la doctrina perfecta, fue escrita por hombres imperfectos, ¿cierto? Las historias contadas por los originales, ¿no? Escritores y luego recontada por otra persona que es Mormón, son todos ellos humanos y todos tienen imperfecciones. Y dentro de esta imperfección, esto no nos habla de una imperfección de la doctrina es perfecta, la doctrina es de Dios, esto viene directamente de Dios, pero puede haber cosas que quizás no entendamos con respecto a las historias, de por qué a lo mejor tal persona reaccionó de esta manera, por qué si esto a lo mejor no era no era hecho como un atributo de Cristo. Saben, hay muchas cosas que podríamos cuestionar, pero en realidad es que, dice, ojalá que podamos perdonar o que no condenemos estas imperfecciones porque vienen de humanos. Y creo que este mismo conocimiento que podemos obtener de Moroni y esta advertencia que nos está haciendo, podemos llevarla a todo lo que es nuestra creencia del evangelio y de nuestra vida en la iglesia. O sea, que siempre pensemos en aquello que estábamos diciendo. Esta es la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días. Es la iglesia donde Jesucristo está en la cabeza. Sin embargo, ¿quiénes son los que llevan a cabo toda su obra? Somos nosotros, los santos de los últimos días. Y nosotros somos imperfectos. Y esa imperfección se va a mostrar a lo largo de nuestras acciones y a lo largo o en el momento en el que queremos vivir esta doctrina. Vamos a tener estos errores. Y esto no quiere decir que esté mal. Quiere decir que Dios nos ama tanto que nos ha dado esta responsabilidad para que podamos también mejorar, para que podamos mejorar en, sabes que estos errores los voy a arreglar, y para que también podamos mejorar en no juzgar, para que podamos mirar con mayor amor a todas las personas y decir, todos somos imperfectos, todos tenemos errores y podamos seguir adelante y mirar más allá de eso, en las cosas que a lo mejor no encontramos respuestas. Y sobre todo también que podamos guiarnos siempre en la revelación personal. La importancia de no dejar nunca nada sin pedirle al Señor nuestro Dios, nunca dejar de hacer las cosas sin pedirle a nuestro Dios que nos ayude, que nos guíe, que nos dé entendimiento, que nos ayude a comprender ciertas cosas, que nos ayude a saber la verdad de todas las cosas. Y esto es un recordatorio para mí de siempre preguntar, de siempre buscar la guía del Espíritu Santo en todas las cosas, porque el Espíritu Santo nunca me va a guiar hacia algo que es en contra de la voluntad de Dios. ¿Ok? Y bueno, hay algo en el 23 que me pareció también súper interesante. Y dice, escudriñad las profecías de Isaías. Ok, a ver, estamos hablando que Moroni está en sus últimas palabras, ya dice que no tiene mucho espacio en las planchas, está solo, está pasando lo que está pasando. Y una de las cosas que siente que es importante decirnos es que escudriñemos las palabras de Isaías. Lo mismo que nos dijo nuestro Señor Jesucristo. Y esto me hizo pensar a mí, Adriana, creo que tienes que poner más esfuerzo en leer las palabras de Isaías y buscar a través de la revelación, entender qué es lo que el Señor me quiere decir a través de estas palabras que son súper complicadas. Y ya lo hemos dicho, ustedes ya tienen tiempo siguiéndonos en el podcast, siempre decimos, uy, Isaías, ¿no? Es así como de, por favor, que nos ayuden a poder entender y poder comunicarles algo, ¿no? Cuando hemos hecho esos episodios. Pero en realidad eso es lo que a mí me hizo reflexionar, y eso es en lo que quiero hacer esto. Tengo este objetivo de ir y releer las palabras de Isaías
con un deseo sincero de entender y sin miedo, ¿no? Porque creo que todas las veces que tomo Isaías es como sea miedo o como, hoy los paso rápido porque al fin que no entiendo, ¿no? Y tener otra intención, bueno, ese es mi objetivo, ahí se los comparto, ahí luego les contaré cómo es que me va yendo, ¿ok? Bueno, vamos a pasar hasta el capítulo 9, ¿ok? Ya hablamos acerca de dejar un testimonio, ¿verdad? De poder compartir nuestro testimonio, así como hizo Mormón con Moroni, como Moroni está haciendo con nosotros. Ya hablamos acerca de esta soledad que probablemente Moroni lo puso ahí y se expresó de esta manera para que sepa que nos entiende y que haya esperanza. Y justamente en este capítulo 9 va a hablar de esa esperanza y de estos milagros que no han cesado, que no ha cesado nada de que Dios está siempre presente, aunque posiblemente por las circunstancias que estemos pasando en ese momento o en ese momento, quizás no lo veamos tan claramente. Y él comienza con una pregunta. ¿Seguiréis entonces negando al Cristo o podréis mirar al Cordero de Dios? Nos está hablando de en este gran día donde la tierra se va a plegar como un rollo, los elementos se van a derretir con ardiente calor. ¿Vamos a poder negar al Cristo? ¿Vamos a poder mirarlo y decir, no es cierto que tú eres el Hijo de Dios? Y antes de que ese día llegue, antes de que podamos verlo cara a cara, a mí me fascina que podemos ver a Cristo en todas las cosas. A mí me maravilla mirar el cielo. En ese momento estoy viendo justo detrás de la cámara, estoy viendo el cielo con sus tonalidades rojas, azules y demás. Y digo, esto no puede ser más que de Dios. Y veo los árboles, y veo las nubes, y veo el cuerpo, cómo funciona, y cómo tiene la capacidad de curarse. Saben, cuando tenemos una herida se vuelve a cerrar. Hay tantas cosas maravillosas en este mundo y tantas de sus creaciones que yo digo, esto solo puede ser de un Dios. No puedo negar la existencia de un Dios porque todo lo que me rodea me testifica de Él. Quiero seguir observando esto, jamás dejarme de maravillar de todas sus creaciones y de cada una de las cosas que nos ha dado. A veces voy por la calle y vamos, mi hija y yo siempre vamos todas sorprendidas como en las diferentes estaciones. Por ejemplo, nos encanta el otoño, cómo hay de diferentes colores los árboles, y mi hija y yo vamos en el carro, mami, mira, yo, hija, mira ese, ay, estamos enamoradas de los árboles, y en la primavera estamos enamoradas de todas las flores, una flor diferente sale cada primavera, y esta capacidad de asombro de decir, qué maravilloso mundo nos ha dado Dios, qué hermosas creaciones nos ha dado para darnos esta felicidad, este gozo, incluso hacia los ojos, en todos nuestros sentidos. Dios está ahí, está presente en todo, en todas las cosas, y sobre todo está presente en nuestras vidas y en nuestros corazones, y sabemos que podemos sentir su presencia si pedimos y buscamos escuchar su palabra, ¿ok? Y fíjense bien, en el vamos hasta el versículo 7 y al 8. Dice, y también os hablo a vosotros que negáis las revelaciones de Dios y decís que ya han cesado, que no hay revelaciones, ni profecías, ni dones, ni sanidades, ni hablar en lenguas, ni la interpretación de lenguas. He aquí, aquel que niega estas cosas no conoce el evangelio de Cristo. Sí, no ha leído las escrituras, sí las ha leído, y si las ha leído, no las comprende. Ok, vámonos por partes. En el versículo 7 nos está hablando, hay muchos de ustedes que están negando revelaciones, que están negando los dones, las sanidades, todo el tipo de cosas, que Dios ya no está aquí, ¿no? Que ya no hace milagros, que ha cesado de hacer milagros. Si hay una persona que puede decir que los milagros han cesado y que Dios ya no está presente, de acuerdo a su circunstancia, si solamente se basara en su circunstancia de vida, ¿quién creen que sería en este momento del quien estamos leyendo? Por supuesto que Moroni. Moroni sería alguien que dijera, ¿dónde está Dios? O sea, ya mataron a toda mi familia, estoy solo. Ya dijimos el resumen de todas las cosas que ha pasado. En esta situación tan terrible, con tanto dolor, él podría ser alguien que dijera, se acabó la revelación. Se acabó todo esto, ya no hay esperanza. No es cierto que Él está presente en mi vida porque estoy sufriendo tanto. Sin embargo, fíjense muy bien qué es lo que nos dice en el 8. Dice, si ustedes niegan estas cosas, quiere decir que no han leído las escrituras, que no las comprenden, quiere decir que no conocen el evangelio de Cristo. Y esto a mí lo que me enseña es la esperanza
la fuerza para poder atravesar las dificultades de la vida viene a través de conocer verdaderamente el Evangelio de Cristo, leer las Escrituras y entenderlas, y conocer cómo es que nuestro Padre Celestial obra en nuestras vidas, conocer cuáles son sus designios, por qué hace las cosas que hace, sin tener que entender cada detalle de lo que hacemos. Cuando yo digo comprender al Padre Celestial, es que comprendamos que nos ama, que podamos comprender su amor infinito y comprender que cada cosa que nos sucede en nuestra vida son para nuestro bien. Y que si estamos viviendo la consecuencia de un acto que hemos hecho que no es correcto, que sepamos que también podemos arrepentirnos y que ese arrepentimiento y ese cambio de corazón también va a ser para nuestro bien. Esta debilidad humana que nos lleva justamente a cometer estos actos que quizás están en contra, o que muy probablemente están en contra de la voluntad de Dios, porque es la parte humana y no la parte espiritual, están ahí para que podamos acercarnos a Él, para que en esta debilidad podamos ir a Él y pedirle de todo corazón: Padre, ayúdame en esto que te necesito, no puedo más, no tengo la fuerza, y confiar en que todo va a tener una respuesta algún día y que todo va a tener una solución, porque estamos en el camino correcto, porque conocemos a nuestro Padre, que Él nos ama por todas las eternidades y que nos ha enviado a esta tierra con un plan y que nos quiere de regreso. Qué importante poder saber esto, que nos quiere de regreso en su presencia a cada uno de nosotros. No hay alguno que quiera más que al otro. A cada uno de nosotros. Si hay alguno de ustedes, amigos, que está dudando si puede volver al camino, si hay remedio en los caminos que ha tomado, vuelva a pensarlo, que volvamos a pensar: Dios me ama también. Dios quiere que vuelva a su presencia y Él ha marcado el camino para que podamos hacerlo. Él quiere, si a lo mejor no tenemos un testimonio completo de todas las cosas, que sepamos que Él nos ama y que quiere que tengamos un testimonio, porque Él quiere que creamos en Él, que creamos en Cristo, que creamos en sus palabras y vayamos a Él con un corazón sincero. Y que vayamos con el deseo de seguirle. ¿Para qué? Para que seamos felices, para que volvamos con Él y para que podamos tener gozo en esta vida, justamente como nos lo dice Moroni. Él habla de este gozo, Él habla de cómo nada de estos milagros no ha cesado, incluso cuando la vida parece realmente oscura. Y me voy a regresar al capítulo 8, ya para terminar el capítulo de esta semana, en el versículo 22. Dice: porque los eternos designios del Señor han de seguir adelante hasta que se cumplan todas sus promesas. Si conocemos a Dios, si buscamos conocerlo y conocemos sus designios, conocemos el Evangelio de Jesucristo, sin importar lo que estemos pasando en la vida, podemos saber que todas sus promesas se van a cumplir. Y dice: y así como vive el Señor, se acordará del convenio que ha hecho con ellos. Nosotros hemos hecho un convenio con Dios, Él ha hecho un convenio con nosotros y por seguro Él se va a recordar de ese convenio que ha hecho con nosotros. Y Él conoce sus oraciones que se hicieron a favor de sus hermanos y Él conoce su fe, porque su nombre pudieron mover montañas y en su nombre pudieron hacer que temblara la tierra. Y por el poder de su palabra hicieron que se derribaran las prisiones. Sí, aún en el horno ardiente pudo dañarlos, ni las bestias salvajes ni las serpientes venenosas por motivo del poder de su palabra. Por el motivo del poder de su palabra, Él puede hacer que todo suceda para nuestro bien al final. Él escucha sus oraciones, amigos y amigas. Él escucha, Él conoce nuestra fe, Él conoce nuestro corazón. Tengamos confianza en un Padre amoroso. Tengamos confianza en el sacrificio de su Hijo amado. Que podamos tener esperanza, que no importa la situación de nuestra vida, que podamos saber que Él está ahí y que va a cumplir cada una de sus promesas que ha hecho y sus convenios que ha hecho con nosotros. Y que así podamos acercarnos a Cristo un paso a la vez. No te pierdas ni un solo episodio. Suscríbete y encuéntranos en Spotify, YouTube, Instagram y Facebook.